Siempre creí que el hogar de una madre era un refugio. Sobre todo cuando un hijo vuelve, después de todo lo que una dio por él. Yo solo quería que se sintiera amparado. Solo eso. Pero nada, absolutamente nada me preparó para lo que ocurrió 7 días después. La suegra de mi hijo me llamó inútil. Y él me miró a los ojos y dijo: agradece por tener techo. Y así, entre los dos, intentaron convertirme en una empleada. En mi propia casa. En la casa que yo pagué. Yo construí. Y que limpié durante años. Pero si crees que acepté eso en silencio, estás muy equivocado. Lo que hice después puso esta historia de cabeza. Y al final, fueron ellos quienes terminaron fregando el piso. Ahora dime algo en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo esta historia? Y no olvides seguir el canal, porque lo que vas a escuchar aquí te va a dejar en shock. Mi nombre es María Eugenia Márquez, tengo 71 años. Fui empresaria, madre soltera y el pilar de una familia que hoy escupió mi nombre. Pero yo no soy frágil. Yo soy un ave fénix. Y ellos van a aprenderlo de la peor manera. Nunca imaginé que el fin de mi empresa llegaría tan silencioso. No hubo llamadas desesperadas ni puertas cerrándose, solo un correo corto del banco informando la suspensión de mi cuenta principal. Me quedé mirando la pantalla, inmóvil, mientras el café de la oficina se enfriaba sobre la mesa de cristal. Recordé las veces que ese mismo correo había sido sinónimo de éxito, de transferencias confirmadas, de proyectos millonarios. Ahora solo era una frase seca que me dejaba sin aire. Caminé hasta la ventana del despacho y vi los rascacielos reflejar la luz de la tarde, cada uno brillando con un poder que ya no me pertenecía. La noticia se regó rápido entre los proveedores. En cuestión de días, los teléfonos dejaron de sonar y las amistades que juraban lealtad comenzaron a evaporarse. Recogí mis pertenencias en una caja de cartón, mi agenda, una pluma de oro, un perfume caro casi vacío y una fotografía enmarcada de Julián, mi hijo. Al salir, pasé frente a los espejos del vestíbulo y apenas reconocí a la mujer de cabello gris que los reflejos del mármol me devolvían. No era la empresaria respetada que había firmado contratos en hoteles de lujo, era una sombra con el rostro endurecido por la decepción. Volví a casa con la cabeza llena de cifras. Había invertido todos mis ahorros en un nuevo salón de eventos que jamás se inauguró. Las facturas, las cuotas, los pagos de proveedores, cada número me dolía más que una herida abierta. Al llegar, abrí las ventanas grandes del comedor y dejé entrar el aire frío del atardecer. Mi casa seguía siendo hermosa, decorada con muebles elegantes y cortinas de lino, pero algo se había roto. El silencio pesaba. Encendí una vela perfumada solo para engañar la soledad. Pasé la noche revisando documentos sobre la mesa del estudio. Encontré cartas antiguas de clientes agradecidos y notas escritas a mano que hablaban de mi perfeccionismo. Sentí nostalgia de aquella época en la que mi nombre abría puertas en clubes privados, cuando los dueños de hoteles me ofrecían copas de vino solo por escuchar mis ideas. Ahora nadie preguntaba por mí. Guardé todo en una carpeta de cuero, como si al hacerlo pudiera conservar algo de mi dignidad. Pero no se puede archivar el vacío. La mañana siguiente fue aún más dura. Fui al banco para retirar un pequeño resto de dinero, pero la empleada, con voz cortés, me dijo que la cuenta había sido bloqueada. No supe qué responder. Sonreí con esa elegancia que me quedaba, fingiendo que todo estaba bajo control. Cuando salí del edificio, la ciudad seguía girando, indiferente. El aire olía a pan recién hecho y gasolina. Mientras caminaba, pensaba en lo cruel que era el mundo de las finanzas. Te levantan entre aplausos y te olvidan sin avisar. Al llegar a casa, me quité los zapatos y caminé descalza sobre el piso de mármol, ese mismo que un día mandé traer de Italia cuando el dinero parecía no tener fin. Sentí el frío en la planta de los pies, un frío que se parecía demasiado al que sentía dentro del pecho. Me serví un whisky que guardaba para celebrar contratos, pero no brindé. Lo bebí sola, mirando la colección de trofeos en la repisa. El brillo del metal ya no me impresionaba. A veces la derrota tiene el color del oro. Decidí llamar a Julián esa noche. Mi voz temblaba, aunque intenté mantener el tono sereno. Le conté que había cerrado la empresa, que vendería la propiedad si era necesario,
que necesitaba tiempo. Guardó silencio unos segundos y luego dijo que podía ir a vivir con él y Lorena, su esposa. Agradecí, pero me negué. No quería ser una carga. Colgué con un nudo en la garganta. Fui a mi habitación y abrí el closet. Toqué los vestidos de diseñador que colgaban ahí, uno a uno, como si fueran recuerdos de una vida ajena. A medianoche me senté frente al espejo. La luz tenue de la lámpara resaltaba cada línea de mi rostro. Me miré sin piedad, observando en mis ojos el cansancio acumulado de años de trabajo. Me pregunté si el dinero realmente había sido mi motivación o solo mi escudo para no sentirme sola. No encontré respuesta. En el tocador, junto a mis joyas, estaba la carta de felicitación que me enviaron el día que abrí mi primera agencia de eventos. La leí entera y lloré por la mujer que la había recibido. Dormí poco y mal. Desperté con el amanecer colándose entre las cortinas. El olor del perfume que usé el día anterior todavía flotaba en el aire, mezclado con el del polvo. Me senté en la cama y respiré hondo. Tenía que decidir qué hacer con lo que quedaba de mí. Vendí mi auto la misma tarde. Llamé a un par de contactos, pero nadie respondió. Aceptar que ya no tenía poder fue más humillante que perder dinero. Esa fue la verdadera caída, no cuando cierran tu empresa, sino cuando descubres que el respeto que creías tener dependía del saldo en tu cuenta. Cuando cayó la noche, me serví un té y salí al jardín. El viento movía las hojas secas y el sonido era parecido al de un aplauso lejano. Pensé en lo que había construido y en cómo todo se había desvanecido sin ruido. Pero algo dentro de mí, muy pequeño, todavía respiraba. No era esperanza, ni fe. Era algo más simple. Orgullo. Ese tipo de orgullo que no se compra ni se vende. Tal vez ahí, entre las ruinas de mi propio lujo, comenzó la historia que cambiaría todo. La primera semana después de perderlo, todo fue una sucesión de ruidos lejanos y silencios incómodos. La casa, que antes rebosaba de movimiento, olía a soledad. Caminaba por los pasillos acariciando las paredes, intentando recordar cómo sonaban las risas de las recepciones que solía organizar ahí. A veces abría los cajones del escritorio solo para tocar los papeles, los catálogos, las tarjetas con logos en relieve. Era una costumbre absurda, pero era lo único que me hacía sentir que todavía existía. Me repetía que era temporal, que pronto volvería a abrir mi agencia, pero en el fondo sabía que el dinero no iba a aparecer como por arte de magia. Una tarde, mientras tomaba té en una taza de porcelana que había traído de un viaje a París, recibí una llamada de Julián. Su voz sonaba apresurada, como si hablara desde un elevador. Me dijo que Lorena y su madre querían mudarse a mi casa por un tiempo. No supe qué responder. Sentí un hueco en el estómago. Intenté sonreír, fingiendo que era buena idea, que sería lindo tener compañía. Cuando colgué, me quedé mirando el vapor del té disiparse, igual que se disipaba mi paz. Los días siguientes fueron una coreografía de cajas, risas ajenas y órdenes disfrazadas de cortesía. Lorena llegó con maletas grandes, perfumes caros y un bolso de cuero que dejaba sobre la mesa como si marcara territorio. Dijo que no traía muchas cosas, pero cada día aparecía una caja nueva. Solo lo esencial, repetía, mientras llenaba mis armarios. En una semana, el aroma de su colonia dominaba la casa y mis cosas parecían pertenecerle a otra. Observaba en silencio, mordiéndome la lengua. No quería conflictos. Su madre, una mujer de mirada altiva, comenzó a visitar la casa como si fuera suya. Caminaba con paso seguro, revisando la decoración, moviendo los cojines del sofá, criticando los cuadros. «Este estilo ya pasó de moda», dijo una vez, frente a mi colección de arte moderno. Me limité a sonreír, aunque por dentro me hervía la sangre. A veces, cuando la escuchaba hablar, me daban ganas de recordarle que cada centímetro de ese piso de mármol lo había pagado con años de esfuerzo, pero callaba. Callar se convirtió en mi escudo. En las noches, me refugiaba en mi habitación. Cerraba la puerta, encendía una lámpara tenue y me quitaba las joyas con movimientos lentos. El sonido metálico de los anillos al caer sobre el tocador me recordaba mi antigua vida. En la penumbra, todo parecía una ilusión. Los vestidos de diseñador colgando, el perfume flotando en el aire, la cama perfectamente tendida. Me preguntaba cómo algo tan bonito podía volverse tan ajeno. Era mi casa,
pero cada día me sentía más huésped que dueña. Julián intentaba mantener la calma, aunque yo notaba su incomodidad. Lo veía moverse por la casa con pasos cortos, evitando mi mirada. Cuando nos cruzábamos, fingía sonreír, como si no notara el desorden emocional que se respiraba. A veces me hablaba de su trabajo, de transferencias, de proyectos nuevos, tratando de darme esperanza. Yo lo escuchaba, pero dentro de mí algo se rompía cada vez que él decía nosotros, refiriéndose a su esposa y a mí como si fuéramos parte del mismo equipo. No lo éramos. Una mañana los encontré desayunando en el jardín. Usaban mi vajilla de porcelana y bebían jugo en copas de cristal. Era una escena hermosa, digna de revista, pero yo no estaba invitada. Observé desde la ventana. Sentí una punzada en el pecho al verlos reír. Me pregunté cuándo mi hogar se había convertido en un hotel boutique para otros. Pensé en el dinero que había gastado para mantener ese jardín impecable, en las flores que ahora admiraban sin saber cuánto costaban cuidarlas. Lorena comenzó a dar pequeñas órdenes disfrazadas de sugerencias. «Sería bueno limpiar las ventanas grandes, están llenas de polvo», dijo un día mientras revisaba su teléfono. Yo asentí sin decir nada. Ella interpretó mi silencio como sumisión. Empezó a moverse por la cocina, abriendo gabinetes, reorganizando los platos. Cambió los cubiertos de lugar y dejó mis copas favoritas en la parte más alta. Lo hacía con naturalidad, como si no se diera cuenta de que cada gesto suyo era una invasión. Con el paso de los días, la incomodidad se volvió rutina. Las visitas de su madre se hicieron más frecuentes, los comentarios más hirientes. «No entiendo cómo una mujer tan preparada terminó sola», me dijo una tarde mientras se servía vino de una botella que yo había guardado para ocasiones especiales. Respondí con una sonrisa forzada. No iba a darle el placer de verme caer otra vez. Cuando se marcharon, lavé las copas en silencio, mirando cómo el agua se mezclaba con mis pensamientos rotos. Esa noche, me senté en el sofá, rodeada de los ecos de una casa que ya no me pertenecía del todo. Me quedé observando las luces reflejadas en el piso brillante, escuchando el tic-tac del reloj antiguo. Pensé en todo lo que había perdido sin siquiera salir de mi hogar. No solo el dinero o la empresa, sino algo más profundo, el respeto. Y mientras me quedaba ahí, en medio de mi propio lujo, entendí que el silencio también puede ser una forma de humillación. El primer mandato llegó disfrazado de sugerencia. Lorena se acercó una mañana con su sonrisa ensayada, sosteniendo una hoja blanca llena de nombres y precios. «Es una lista de cosas para el súper», dijo, como si compartiéramos responsabilidades. La leí sin prisa: salmón fresco, mantequilla francesa, croissants artesanales, vino blanco italiano. Un menú de restaurante elegante, digno de las cenas que yo solía organizar en mis mejores años. Quise preguntarle quién iba a pagar todo eso, pero algo en su tono me detuvo. No era una petición. Era una instrucción. Fui al mercado con una mezcla de rabia y resignación. Caminé entre los pasillos del supermercado sosteniendo una bolsa de tela que todavía llevaba el logotipo de mi empresa. Cada producto que metía al carrito me recordaba lo que había perdido: la cuenta bancaria que ya no existía, las tarjetas de crédito congeladas, el gusto de comprar sin pensar. Escuchaba las risas de otras mujeres, y por primera vez me sentí fuera de lugar. Era como si me hubieran borrado del mundo al que pertenecí por tanto tiempo. Al volver a casa, Lorena estaba sentada en la terraza, revisando su teléfono con aire distraído. Llevaba una bata de seda color marfil y un perfume caro que llenaba el ambiente. Le dejé las bolsas en la cocina, esperando una palabra de agradecimiento. No la hubo. «Deja las cosas ahí», dijo sin levantar la mirada. Subí a mi habitación, conteniendo las lágrimas. Encendí una vela y me quedé mirando el fuego, pensando en cómo el respeto se pierde sin necesidad de gritos. A veces basta con un gesto indiferente. Las siguientes semanas fueron un desfile de órdenes silenciosas. «El baño está sucio, las ventanas necesitan brillo, se acabó el café». Cada frase era una estaca en mi paciencia. Yo obedecía sin responder, no por debilidad, sino por estrategia. Aprendí que el silencio también puede ser poder. Mientras ella me hablaba, yo recordaba los días en que daba instrucciones a mis asistentes, cuando mi voz llenaba los salones de reuniones con seguridad.
Aquellos días parecían tan lejanos como un sueño ajeno. Una mañana la encontré en el estudio revisando mis carpetas personales. «Solo estaba ordenando tus papeles. Están llenos de polvo», dijo sin vergüenza. Cerré los documentos con firmeza. Eran mis contratos antiguos, mis cartas de clientes, mi historia. Sentí una punzada en el pecho, como si me hubieran robado algo más que la privacidad. «Te agradezco, pero no hace falta», respondí, usando el tono que antes reservaba para mis empleados. Ella se rió y dijo: «No te ofendas, solo intento ayudarte». Esa palabra, ayuda, me pareció una burla. Nadie ayuda a quien ya considera inferior. Comencé a notar cómo sus gestos cambiaban. Ya no pedía, ordenaba, ya no hablaba conmigo, me supervisaba. Una tarde movió los cojines del sofá y cambió el arreglo floral que yo había diseñado con orquídeas blancas. «Las flores ya se marchitaron», comentó. Lo dijo sin malicia aparente, pero su mirada estaba llena de juicio. Sentí que lo hacía para marcar su territorio, como si cada detalle que tocaba le diera poder sobre mí. Julián, en cambio, parecía no ver nada. O no quería verlo. Cuando intentaba hablar con él, desviaba la conversación. «Mamá, no exageres. Lorena solo quiere que la casa esté bonita». Me mordí la lengua. No quería discutir. Lo veía caminar por el pasillo con su traje impecable, oliendo a colonia cara, y me preguntaba si ese hombre que hablaba con tanta seguridad era el mismo niño que un día me dijo: «Mamá, quiero ser como tú». No quise herirlo, pero dentro de mí algo comenzaba a morir. El ambiente en la casa se volvió tenso, casi asfixiante. Cada rincón tenía un aroma distinto: el perfume floral de Lorena, el olor a cera nueva, el brillo artificial de la limpieza constante. Todo era perfecto en apariencia, pero falso en esencia. En las noches escuchaba risas detrás de las puertas, murmullos ahogados que se callaban al pasar por mi habitación. Me di cuenta de que mi silencio alimentaba su poder, pero aún no sabía cómo romperlo. Una tarde, después de limpiar la cocina, vi un balde y un trapo apoyados junto a la puerta de mi cuarto. Encima, un papel doblado con una frase escrita a mano: «Te toca». Me quedé inmóvil varios segundos. ¿Era una broma cruel o una declaración de guerra? Caminé hacia la ventana y miré el jardín que tantas veces había sido escenario de celebraciones. El sol se ocultaba lentamente, tiñendo de dorado las hojas. Pensé que tal vez ese atardecer sería el último en el que me dejaría humillar. Esa noche no dormí. Caminé por la casa en silencio, observando cada rincón como si lo viera por primera vez. El comedor, las lámparas de cristal, las cortinas bordadas, las copas alineadas en la vitrina. Todo seguía igual, pero nada me pertenecía. Sentí que la casa me expulsaba, como si no soportara más mi tristeza. Entonces lo entendí: no era mi hogar el que se había ensuciado, era mi dignidad. Y limpiar eso iba a costar mucho más que cualquier piso o ventana. Desperté con el sonido de risas en la cocina. Eran Lorena y su madre, hablando en voz alta, como si la casa les perteneciera. Preparaban desayuno en mi vajilla de porcelana, y el olor a café recién hecho llenaba el aire con una ironía amarga. Me acerqué con calma, todavía en bata, intentando mantener la dignidad entre los restos de lo que alguna vez fue respeto. Lorena me miró por encima del hombro y dijo: «Ay, señora, no se preocupe, hoy nosotras nos encargamos. Siéntese, descanse». Lo dijo con un tono tan dulce que dolía. No era amabilidad, era condescendencia. Me senté frente a ellas, en mi propia mesa, observando cómo se movían por la cocina. Todo era elegante, casi teatral. La luz de la mañana se reflejaba en las copas de cristal, en los cubiertos de plata, en las pulseras que tintineaban en la muñeca de Lorena. La madre servía los platos como si fuera la dueña de un restaurante caro, mientras mi hijo, mi propio hijo, la miraba con orgullo. Cuando intenté intervenir, Lorena me interrumpió con una sonrisa cortante: «Mamá, relájate, ya no tienes que preocuparte por nada». Después del desayuno, ella me pidió ayuda para limpiar. No fue una petición directa, simplemente dejó los trapos sobre la mesa y dijo: «Hay polvo en las escaleras». Caminé hacia el pasillo sin responder. El eco de mis pasos resonaba en el mármol, y cada movimiento me recordaba quién solía ser. Antes mis manos firmaban cheques, ahora limpiaban esquinas.
Sentí la vergüenza trepar por mi garganta, caliente, pesada, como si me tragara un pedazo de mi pasado. Nadie me miraba. Nadie notaba mi humillación. Julián apareció con su taza de café en la mano, como si no viera lo que pasaba. Se apoyó en el marco de la puerta y me observó sin decir palabra. Yo esperaba algo, una defensa, una señal. Pero su voz llegó como un golpe. Mamá, no exageres. No estás pagando nada. Agradece por tener techo. Lo dijo con naturalidad, como quien comenta el clima. Sentí como la sangre se me helaba. Lo miré con los ojos llenos de incredulidad, buscando al hijo que crié, al hombre que enseñé a respetar. No lo encontré. El silencio que siguió fue mortal. Me di la vuelta y subí las escaleras despacio, tratando de no derrumbarme frente a ellos. Cada paso sonaba hueco, como un tambor fúnebre. Al llegar a mi habitación, cerré la puerta y me dejé caer sobre la cama. El aire olía a perfume caro y a derrota. Apreté las sábanas entre los dedos, recordando los años en que trabajé sin descanso para que a Julián no le faltara nada. Y ahora, en la casa que yo había construido, me trataban como a una invitada indeseada. Abrí el closet y me quedé mirando mi ropa colgada, los trajes de diseñador, los zapatos italianos, las perlas que mi madre me dejó en herencia. Todo eso hablaba de una vida que ya no existía. Toqué cada prenda como si fuera una herida. No lloré. Las lágrimas se negaron a salir, como si también me hubieran abandonado. Me miré en el espejo y apenas reconocí a la mujer frente a mí. Tenía el rostro firme, pero los ojos apagados. La soledad se reflejaba en cada gesto. Esa tarde no bajé a comer. Escuchaba las voces desde arriba, los sonidos de cubiertos, las risas ajenas que llenaban mi casa. El lujo que antes me enorgullecía ahora me resultaba insoportable. Las cortinas de lino, los muebles de roble, las lámparas de cristal, todo parecía burlarse de mí. Como si cada objeto repitiera en silencio las palabras de mi hijo. Agradece por tener techo. Una frase que se clavó en mi pecho como una sentencia. Cuando cayó la noche, encendí una vela sobre la mesa del tocador. Su luz danzaba sobre mis joyas, creando destellos dorados en la penumbra. Saqué una vieja caja de madera donde guardaba cartas, facturas, tarjetas de mis clientes más fieles. Pasé los dedos por cada nombre, recordando los rostros, las risas, los brindis. En ese instante lo comprendí. No me habían quitado solo mi dinero, me habían arrebatado mi voz, mi poder de decidir. Y eso era mucho más grave que cualquier pérdida financiera. Me levanté, fui hasta el espejo y me miré sin parpadear. Se acabó, susurré. La voz me salió baja, pero firme. No sabía exactamente qué haría, ni cómo. Solo sabía que algo en mí se había encendido. Tal vez era el orgullo. Tal vez era rabia. O quizá ambas cosas. Pero por primera vez en meses, sentí que todavía tenía algo que podía recuperar. Mi dignidad. Esa noche me dormí con la frase de mi hijo repitiéndose en la cabeza como un eco. Agradece por tener techo. Y mientras el sueño me vencía, supe que algún día, esas mismas palabras se le devolverían con el mismo peso, pero en otro tono. Un tono que dolería más que el mío. ¿Y tú? Si la persona que más amas te dijera agradece por tener techo, ¿te quedarías callada o te irías sin mirar atrás? Pasaron los días y mi silencio se convirtió en mi única defensa. Nadie notaba que observaba cada detalle, cada gesto, cada palabra. En apariencia seguía siendo la misma mujer callada que caminaba por la casa como una sombra, pero dentro de mí algo había despertado. Era pequeño, casi imperceptible, como una chispa en la oscuridad. No era rabia todavía, era conciencia. Me di cuenta de que no podía seguir esperando que alguien me rescatara. Había pasado toda la vida salvando a otros, sosteniendo empresas, pagando cuentas, manteniendo una casa impecable. Nadie iba a hacerlo por mí ahora. Una tarde, mientras ordenaba el estudio, abrí un cajón que no tocaba desde mi última reunión de trabajo. Dentro había carpetas viejas, contratos, facturas, tarjetas de clientes importantes. Todo olía a pasado, a perfume y tinta. Saqué una libreta de cuero donde guardaba las ideas que me habían llevado al éxito. En sus páginas todavía se veían los números de teléfono, los presupuestos,
los nombres de los proveedores que alguna vez creyeron en mí. Fue como abrir una cápsula del tiempo. Mis dedos temblaban, pero esta vez no de tristeza. Era emoción. Me senté frente al escritorio y comencé a repasar cada contacto. Algunos ya no existían, otros seguramente me habían olvidado. Pero el simple acto de leer sus nombres me devolvió una sensación que creía perdida: poder. La palabra tenía otro peso cuando la pronunciaba en silencio. Poder. No el de mandar, sino el de decidir. El de mover mi propia historia. Me serví una copa de vino, saqué una hoja en blanco y comencé a escribir: plan de reconstrucción. Fue la primera vez en meses que sentí que podía respirar sin dolor. La casa estaba en silencio. Afuera, la lluvia caía con suavidad sobre el jardín. El sonido del agua me trajo recuerdos de las noches en las que trabajaba hasta el amanecer para entregar presupuestos a tiempo. Recordé el brillo de las lámparas en los salones de eventos, los manteles blancos, el aroma de las flores recién cortadas. En aquel mundo de elegancia y orden, yo era dueña de todo. No me rendí entonces, no lo haría ahora. La crisis me había quitado dinero, sí, pero no mi talento. Y eso no se pierde con una cuenta vacía. Busqué mi laptop, que seguía cubierta de polvo. La encendí y esperé a que cargara. En la pantalla aparecieron los últimos correos que había enviado: cotizaciones, listas de invitados, confirmaciones. El pasado seguía ahí, congelado. Abrí un nuevo mensaje y escribí: señora Gálvez, aún organiza bodas. Dudé unos segundos antes de enviar, como si apretando ese botón estuviera firmando un pacto con mi futuro. Cuando lo hice, sentí un hormigueo en las manos. Era miedo, pero también esperanza. Esa noche dormí poco. Escuchaba el viento golpear las ventanas grandes. Por primera vez, no sentí que el sonido me asustara. Pensé en Julián, en su esposa, en sus palabras. Agradece por tener techo. No sabía cuándo, ni cómo, pero presentí que algún día él iba a entender lo que esas palabras habían provocado. No en su madre, sino en la mujer que lo crió. Cerré los ojos y sonreí, no con ternura, sino con calma. No había venganza en mi mente, había dirección. A la mañana siguiente, me vestí con un conjunto sencillo, pero impecable. Elegí una blusa de seda y mi blazer gris favorito, el que usaba cuando necesitaba recordar quién era. En el tocador, me puse perfume y unos pendientes de perlas. No porque tuviera a quien impresionar, sino porque quería volver a olerme a mí misma. Bajé las escaleras y saludé a todos con serenidad. Lorena me miró confundida. ¿A dónde vas tan arreglada?, preguntó con su voz de falsa dulzura. A hacer algo que tú nunca entenderías, respondí sin levantar la voz. Salí de la casa sin mirar atrás. Caminé hasta la parada del autobús como hacía años no lo hacía. La ciudad tenía otro ritmo, otro aire. Sentí el peso de las miradas, pero también la ligereza de quien empieza de nuevo. Entré en una cafetería con aroma a pan dulce y abrí mi correo desde el teléfono. Había una respuesta. La señora Gálvez recordaba mis arreglos florales y quería reunirse. No pude evitar sonreír. No era solo una reunión. Era mi renacimiento. Volví a casa con una bolsa de pan recién horneado y una paz que hacía tiempo no sentía. Lorena me esperaba en la sala, con la televisión encendida. ¿Fuiste de compras?, preguntó sin interés. Fui a recuperar lo que es mío, contesté. No entendió, y preferí que así fuera. Subí a mi habitación, dejé la bolsa sobre la cama y abrí las cortinas. El atardecer bañaba el mármol con un brillo dorado. Me quedé observando el reflejo del sol, sintiendo cómo la casa entera respiraba distinto. Esa noche, mientras me cepillaba el cabello frente al espejo, me di cuenta de que no necesitaba que nadie me devolviera nada. Yo podía hacerlo. No era una promesa grandiosa ni un discurso de fuerza, era una certeza tranquila, como una brasa que arde sin ruido. La chispa ya estaba encendida. Y cuando una mujer como yo decide no apagarse, nada en el mundo puede detenerla. El día amaneció con una calma extraña, de esas que anuncian algo importante. Me desperté antes del amanecer, hice café y lo tomé en silencio junto a la ventana. El aroma fuerte me recordó las mañanas de trabajo en mi antigua oficina,
cuando todo dependía de mis decisiones. Revisé mi correo con el corazón latiendo rápido. Había un mensaje nuevo. Señora Márquez, claro que la recuerdo. Sus eventos eran impecables. Podemos reunirnos esta semana. Leí esa frase 3 veces. Mi cuerpo entero se estremeció. No lloré. Solo cerré los ojos y agradecí en silencio. Era el primer sí que la vida me daba en mucho tiempo. Pasé la mañana preparando una carpeta de presentación. Revisé presupuestos antiguos, armé una lista de proveedores, actualicé mis números de contacto. Saqué del closet un portafolio de cuero que había estado guardado desde mi última reunión en el club privado donde solía cerrar contratos. Lo limpié con cuidado, como si fuera un símbolo. Cada documento que guardaba ahí me recordaba quién era y todo lo que aún podía ser. El poder no siempre está en tener dinero, sino en recordar tu valor cuando los demás lo olvidan. A mediodía fui al centro a imprimir los materiales. El sonido de las impresoras me trajo un déjà vu. Sentí una nostalgia dulce. En la calle, el tráfico rugía y el calor me envolvía, pero nada podía opacar mi sensación de renacer. Caminé con paso firme hasta una tienda donde mandé encuadernar mis catálogos con una cinta dorada. El chico que me atendió me sonrió. Señora, tiene usted una elegancia antigua. Reí sin poder evitarlo. No sabía si lo decía en serio o por cortesía, pero sus palabras me devolvieron un brillo que creía perdido. Esa tarde fui al salón de belleza. No por vanidad, sino por respeto hacia mí misma. Mientras la estilista peinaba mi cabello, observé mi reflejo en el espejo. Las líneas en mi rostro ya no me molestaban. Eran la prueba de mi historia. Pedí un corte sencillo, maquillaje natural y perfume de jazmín. No quería parecer una empresaria desesperada, sino una mujer que sabía lo que valía. Salí de ahí sintiendo el aire fresco en el cuello, como si me hubieran quitado años de encima. El día de la reunión llegué al Club del Lago, uno de los lugares más exclusivos de la ciudad. Las recepcionistas me recibieron con cortesía y me ofrecieron agua con rodajas de limón. El salón era un espectáculo, ventanales con vista al agua, mesas decoradas con flores blancas, aroma a madera pulida y música suave de fondo. Por un instante, recordé que ese era el tipo de escenario que yo solía crear para otros. Ahora estaba ahí como invitada, pero en mi interior me sentía dueña otra vez. La señora Gálvez llegó puntual, vestida con un traje color perla y un bolso discreto pero caro. Su sonrisa era la misma de hace años. Me abrazó con sinceridad y me dijo: «Sabía que no se rendiría, María Eugenia». Su frase me atravesó como un abrazo cálido. Durante la reunión, le mostré mis nuevas ideas, propuestas de decoración moderna, menús personalizados, presupuestos detallados. Ella escuchaba atenta, asintiendo en silencio. Al final, me miró con un brillo en los ojos que reconocí, el de la confianza. «Quiero que usted se encargue de mi aniversario de bodas», dijo. No supe qué responder. Sentí un nudo en la garganta. Ella me extendió la mano y añadió: «Sé que hará magia, como siempre». Apreté su mano con fuerza. Fue más que un contrato, fue una reivindicación. Un recordatorio de que mi talento seguía vivo, incluso bajo las ruinas. Cuando me entregó el anticipo, mis dedos temblaron al sentir los billetes. No por el dinero, sino por el significado. Era mi primera victoria después de la caída. Salí del club y caminé junto al lago. El sol se reflejaba sobre el agua, creando destellos dorados que parecían sonreírme. Me senté en una banca y respiré profundamente. Sentí que la vida me estaba devolviendo algo más valioso que el dinero: mi propósito. A veces las segundas oportunidades no llegan con aplausos, sino en silencio, como una caricia. Pensé en Julián y en Lorena. Imaginé sus rostros cuando vieran que había vuelto a trabajar. Sonreí con serenidad. No era venganza, era justicia poética. Esa noche regresé a casa con paso firme. Entré sin decir palabra, pero mi energía era distinta. Lorena notó mi expresión y me preguntó si todo estaba bien. «Perfectamente», respondí. Me serví una copa de vino tinto y la bebí mirando por la ventana. El reflejo del cristal me devolvía una versión de mí misma que no veía desde hacía años. Era como reencontrarme con una vieja amiga. No tenía prisa.
Sabía que lo mejor apenas comenzaba. Antes de dormir, abrí la carpeta del contrato y la dejé sobre el buró. El papel tenía un olor fresco, como el de las cosas recién nacidas. Me acosté en silencio, con una sonrisa leve. Por primera vez en mucho tiempo, no temía al día siguiente. Había recuperado mi fe en mí. Y con ella, el poder de decidir. Ese fue mi verdadero primer sí. Regresé a casa 2 días después de la reunión con la señora Gálvez. Traía el contrato firmado y un anticipo guardado en mi bolso de cuero, el mismo que usaba cuando aún tenía oficinas. Al cruzar la puerta, sentí que algo había cambiado, no afuera, sino dentro de mí. La casa ya no me parecía una prisión. Era un escenario, y yo sabía perfectamente el papel que iba a interpretar. Lorena estaba en la sala, viendo televisión con las piernas sobre la mesa. Su comodidad me resultó ofensiva, pero no dije nada. Aprendí que la calma asusta más que los gritos. Dejé mis papeles en el estudio y subí al baño a lavarme las manos. El agua fría me devolvió la concentración. Miré mi reflejo en el espejo y sonreí sin planearlo. Era una sonrisa distinta, una mezcla de alivio y propósito. En ese momento comprendí que la verdadera venganza no necesita rabia, necesita claridad. No quería hacerles daño, quería que aprendieran quién era yo sin necesidad de decirlo. Y la única forma de lograrlo era volver a brillar. Esa noche preparé una cena modesta pero elegante. Serví pasta con salsa casera, vino tinto y pan artesanal. Puse la mesa con mi vajilla más fina, esa que Lorena decía que ya estaba pasada de moda. Cuando todos se sentaron, el silencio era incómodo. Julián preguntó de dónde venía mi buen humor. De una reunión productiva, respondí. No di detalles. Observé cómo Lorena fingía desinterés, pero su mano apretaba la copa con fuerza. A veces la elegancia es el golpe más certero. Durante la comida, hablé poco. Preferí escuchar. Cada palabra de ellos era una oportunidad para entender sus debilidades. Lorena se quejaba de lo caro que estaba el mercado, del estrés de administrar la casa. Yo solo sonreía. No imaginaba lo cerca que estaba de perder el control que creía tener. En mi mente, cada queja suya era un recordatorio de que su poder dependía de mi silencio, y ese silencio estaba a punto de acabarse. Cuando terminé de lavar los platos, subí al estudio y revisé mis correos. Tenía confirmaciones de 3 proveedores y una transferencia nueva en mi cuenta. No era mucho dinero, pero bastaba para demostrarme que estaba de regreso. Miré alrededor del cuarto, con sus paredes cubiertas de diplomas, fotografías y recuerdos de mis eventos. Era un museo de mi vida. Pasé la mano por el escritorio y prometí en voz baja, no voy a perder esto otra vez. Fue una declaración simple, pero tenía el peso de una promesa eterna. A la mañana siguiente, salí temprano a reunirme con un florista que todavía confiaba en mí. Caminé por el mercado, entre el olor de las rosas y las risas de los vendedores. Compré lirios blancos y orquídeas, las mismas flores que decoraron mis primeros eventos de lujo. Mientras elegía los arreglos, recordé lo que me dijo una vez un cliente: su toque es inconfundible, señora Márquez. Su elegancia no se vende, se siente. Sonreí. Había olvidado cuánto me pertenecían esas palabras. Volví a casa con los brazos llenos de flores. Cuando entré, Lorena estaba limpiando la sala. Su expresión cambió al verme. ¿Qué es todo eso?, preguntó. Trabajo, respondí. Puse los lirios sobre la mesa y el aroma llenó el ambiente. Ella frunció el ceño, molesta. Pensé que ya no te dedicabas a eso. Pensaste mal, dije sin mirarla. Continué arreglando los floreros mientras ella me observaba con un gesto entre sorpresa y enojo. Por primera vez, entendió que no podía controlarme. Esa tarde Julián llegó del trabajo. Lo saludé con serenidad, y antes de que pudiera preguntar algo, le mostré el contrato. Lo leyó despacio, sin hablar. Cuando terminó, me miró y dijo: «Mamá, no sabía que seguías con esto». «Nunca lo dejé», respondí. Solo estaba esperando el momento correcto para volver. No hubo reproche en mi voz, pero la vergüenza en sus ojos fue suficiente. Vi cómo su orgullo se quebraba en silencio. No necesitaba decirle nada más.
Por la noche, mientras organizaba mis notas, escuché a Lorena discutir con él en la planta baja. Decía que no entendía por qué me felicitaba tanto, que esa señora no merecía tanto reconocimiento. Sonreí desde mi habitación. No me alegraba su enojo, me aliviaba. Era la prueba de que mi presencia volvía a pesar. Me recosté en la cama y sentí una calma nueva, limpia, firme. Ya no era una víctima. Era una amenaza elegante. Antes de dormir, abrí el balcón y dejé que el aire frío entrara. Miré el jardín iluminado por la luna y pensé en el futuro. No sabía qué iba a pasar, pero por primera vez en mucho tiempo, el miedo se había ido. En su lugar quedaba una convicción suave, poderosa, no necesitaba venganza, solo justicia. Y la justicia, a veces, llega vestida de serenidad y perfume caro. Esa mañana la casa amaneció en silencio, distinto al de antes. Ya no era un silencio pesado, era expectante, como si las paredes supieran que algo estaba por pasar. Bajé las escaleras vestida con una blusa blanca impecable y mi blazer gris de siempre. En el comedor, Lorena y Julián desayunaban sin hablar. Me senté frente a ellos, sin pedir permiso, y dejé sobre la mesa una carpeta de cuero. Necesitamos aclarar unas cosas, dije con voz baja, pero firme. Ambos me miraron confundidos, como si no entendieran de qué hablaba. Abrí la carpeta y saqué unos papeles cuidadosamente ordenados. He decidido reabrir mi empresa. Ya tengo un contrato firmado y nuevos socios interesados. Julián frunció el ceño. Lorena rió con incredulidad. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros?, preguntó. Cerré la carpeta despacio y los miré. Tiene todo que ver. A partir de hoy, esta casa dejará de ser gratis. Si quieren quedarse, deberán aportar algo más que palabras. La frase cayó como un golpe seco en el aire. Julián se inclinó hacia mí, intentando suavizar la situación. Mamá, no tienes que exagerar, podemos ayudarte si necesitas dinero. Me reí despacio. No necesito su dinero, Julián. Necesito respeto. Lo dije mirándolo directo a los ojos. Lorena movió la cabeza con desdén. ¿Y qué tipo de respeto es ese que se cobra con amenazas? La ignoré. Fui hasta la vitrina, tomé una copa de cristal y la coloqué frente a ella. No son amenazas, son condiciones. Si quieren seguir viviendo aquí, trabajarán para mí. Durante 1 año. Su pago será mantener esta casa tan limpia como su conciencia debería estar. El silencio que siguió fue incómodo y largo. Julián bajó la mirada. Lorena, en cambio, se levantó bruscamente. Nos estás ofreciendo trabajo de limpieza, en tu propia casa. Su tono era una mezcla de risa y ofensa. No te ofrezco nada, respondí. Te doy una oportunidad de quedarte bajo un techo que no es tuyo. La vi abrir la boca para contestar, pero me adelanté. Si no te gusta, la puerta está abierta. El alquiler en la ciudad es caro. Piénsalo. La serenidad en mi voz le dolió más que cualquier grito. Julián intentó hablar, pero no encontró palabras. Lo observé con ternura y tristeza. Hijo, esta casa me costó toda una vida. Cada piedra, cada mueble, cada detalle. No permitiré que se convierta en un refugio de ingratitud. Si te quedas, lo harás con dignidad. Y si te vas, lo harás con respeto. Vi cómo tragaba saliva, como si esas palabras se le quedaran atascadas. En sus ojos había vergüenza, pero también algo nuevo, reconocimiento. Lorena, sin embargo, no cedía. No pienso limpiar nada. No soy tu empleada. Caminé hacia ella con calma. Lo sé. Por eso te estoy dando la oportunidad de elegir. Me detuve frente a su silla, tan cerca que pude oler su perfume caro, el mismo que solía oler a poder. El respeto no se mendiga, Lorena. Se gana. Y hasta ahora, tú no has hecho nada para merecerlo. Dije la frase sin elevar la voz, pero la dureza en mi tono hizo que ella se apartara. Fui a la cocina y serví café. Mis manos no temblaban. Sentía una calma nueva, limpia, como si finalmente el aire volviera a circular por la casa. Julián me siguió. Mamá, tal vez podríamos hablarlo más tarde. Asentí.
Claro. Pero las reglas son las mismas. Nadie más pisa esta casa sin trabajar por ella. Él respiró hondo, derrotado. Está bien. Si eso te hace feliz. No me hace feliz, Julián, respondí. Me devuelve el control de mi vida. Al anochecer, subí a mi habitación. Desde la ventana, vi cómo Lorena discutía con él en el jardín. Sus gestos eran violentos, su voz, aguda. Cerré las cortinas. No quería escucharlos. En mi tocador estaban mis joyas, mis perfumes, mis recuerdos. Los miré como quien repasa un inventario de su pasado. Ya no dolía. Cada cosa tenía un nuevo significado. No eran símbolos de poder, eran recordatorios de todo lo que había soportado. Esa noche dormí tranquila, por primera vez en meses. No por venganza, sino por justicia. Sentí que el universo me devolvía el equilibrio que me habían robado. Sabía que no sería fácil, que habría lágrimas, discusiones, resentimiento. Pero también sabía que era necesario. A veces hay que sacudir la tierra para que vuelva a florecer. Y yo estaba dispuesta a ensuciarme las manos si con eso recuperaba mi dignidad. Antes de cerrar los ojos, pensé en algo que mi madre solía decirme: no hay castigo más grande que ver a quien te subestimó limpiando su propio desastre. Sonreí con ternura. No sabía si el destino tenía ese sentido del humor, pero me dormí con la certeza de que el cambio ya había comenzado. ¿Y tú? Si tu propio hijo y su esposa se aprovecharan de ti, ¿los echarías de tu casa o les enseñarías a respetar limpiando el suelo que despreciaron? La mañana siguiente amaneció más clara de lo habitual. Tal vez era el sol, o tal vez era mi ánimo, pero el aire se sentía distinto. Bajé a la cocina y encontré a Lorena parada junto al fregadero, con el cabello recogido y un delantal puesto sobre su vestido. Por un instante creí que aún soñaba. Ella evitó mirarme. A su lado, Julián intentaba preparar café. Nadie hablaba. El silencio era una cuerda tensa, a punto de romperse. Me serví un vaso de agua con la tranquilidad de quien observa el principio de algo nuevo. En la mesa había una lista de tareas escrita con mi letra. No era venganza, era estructura. Lunes, cocina. Martes, sala. Miércoles, baños. Todo anotado con cuidado. Julián levantó la vista y dijo: «Está bien, mamá, cumpliremos con tu acuerdo». Su tono era sereno, pero sus ojos reflejaban una mezcla de incomodidad y respeto. Lorena, en cambio, apretó los labios. «No pienso ponerme a limpiar como una sirvienta». Lo dijo sin levantar la vista, mientras se quitaba el delantal. La observé sin responder. A veces la dignidad se demuestra dejando que el otro se avergüence solo. Pasaron unos días y la rutina empezó a tomar forma. Julián cumplía en silencio, cortaba el césped, lavaba el auto, ordenaba el garaje. No se quejaba. Tal vez entendía que no se trataba de castigo, sino de redención. Lorena, en cambio, hacía las tareas a regañadientes, moviéndose con torpeza entre los muebles, derramando agua en el piso de mármol y suspirando cada vez que le pedía algo. «No nací para esto», murmuraba. «Yo tampoco nací para ser humillada», respondía sin mirarla. Una tarde la encontré en la lavandería, usando mis viejas guantes de limpieza Chanel. Me quedé en la puerta, observándola doblar toallas. Era una imagen tan simbólica que casi sonreí. No por burla, sino por ironía. Esos guantes habían sido un regalo de una clienta hace años, una broma de buen gusto. Verlos ahora en las manos de Lorena me pareció una lección que la vida había escrito sin mi ayuda. No dije nada. Cerré la puerta y seguí mi camino. Julián empezó a pasar más tiempo conmigo, ayudándome con mis proyectos. Me preguntaba sobre los eventos, revisaba presupuestos y ofrecía ideas. Lo veía esforzarse por acercarse, aunque el peso de la culpa lo mantenía distante. A veces lo sorprendía mirándome con ojos tristes, como si buscara el perdón que yo aún no estaba lista para dar. Pero dentro de mí ya no había rencor. Solo una calma nueva, una sensación de equilibrio que no sentía desde hacía años. El ambiente en la casa cambió. El aroma del café recién hecho volvió a ser mío. Las flores en los floreros se mantenían frescas, y el orden tenía sentido otra vez.
No era perfección, era armonía. Me di cuenta de que el respeto no se impone, se inspira. Lorena empezó a ceder poco a poco. Dejaba la ropa doblada, limpiaba la cocina sin que se lo pidiera. Su orgullo se iba diluyendo entre el ruido del agua y el olor del jabón. No la humillaba, la observaba aprender. Una tarde, mientras revisaba mis papeles en el estudio, escuché una conversación entre ellos. Lorena decía que se sentía avergonzada, que no podía soportar verme tan tranquila. Ella no grita, no exige, solo mira. Y eso duele más. Al oírlo, cerré la carpeta y sonreí con una tristeza dulce. No quería que sufriera, solo que entendiera lo que había hecho. El respeto, cuando llega por la fuerza, se queda más tiempo. Con los días, la tensión se volvió costumbre. Ya no discutíamos. La casa había encontrado un ritmo nuevo, y yo también. Mis reuniones de trabajo aumentaban, mis clientes volvían, mi teléfono sonaba otra vez. A veces regresaba con flores frescas o con pan del mercado, y los dejaba sobre la mesa sin decir nada. Julián me agradecía. Lorena me miraba en silencio. No hacía falta más. Una noche, mientras guardaba mis documentos, Lorena tocó la puerta. Llevaba los ojos rojos, pero la voz serena. «Gracias por dejarnos quedarnos», dijo. No esperé disculpas, ni explicaciones. Solo asentí. «No me des las gracias, Lorena. Haz que valga la pena». Ella bajó la mirada y se fue. Cerré la puerta con una sensación extraña. No era victoria, era justicia. La diferencia era sutil, pero esencial. Esa noche salí al balcón. El aire olía a lluvia y a flores. Miré el jardín iluminado por la luna, el mismo que había visto marchitarse meses atrás. Todo estaba en orden otra vez. No perfecto, pero mío. En ese momento entendí que el verdadero lujo no estaba en los muebles o en las joyas, sino en recuperar el respeto perdido. Y esa, sin duda, era mi mayor riqueza. Los días empezaron a pasar con una calma que me parecía sospechosa. No había gritos ni discusiones, solo un silencio tenso que flotaba entre los pasillos. Lorena limpiaba sin que se lo pidiera, Julián salía temprano al trabajo y yo me concentraba en mis proyectos. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Pero la paz nunca es completa cuando alguien vive obligado a respetarte. Lo notaba en las miradas, en los suspiros, en la forma en que ella cerraba las puertas con más fuerza de la necesaria. Sabía que su orgullo seguía ahí, escondido, esperando la oportunidad perfecta para lastimar. Una tarde recibí una llamada de la señora Gálvez. Me dijo que su evento sería cubierto por una revista social importante, que querían entrevistarme para una nota. Sentí un escalofrío. Era la validación que necesitaba, la prueba de que mi nombre todavía tenía peso. Pasé todo el día organizando detalles, eligiendo vestidos, revisando presupuestos. Cuando Julián llegó, se alegró por mí, pero Lorena se limitó a decir: «Qué conveniente, justo ahora que te crees empresaria otra vez». Sonreí. No había resentimiento en mis labios, solo cansancio. Al día siguiente, la casa olía a flores y cera nueva. Había decidido redecorar la sala para recibir a la periodista. Quería que viera quién era yo, no quién intentaron volverme. Mandé a pulir el piso de mármol, cambié las cortinas y coloqué mis trofeos de cristal sobre el aparador. No por vanidad, sino por memoria. Era mi forma de decir: sigo aquí. Mientras ordenaba los libros, escuché voces en el jardín. La madre de Lorena había llegado sin avisar. Mi cuerpo se tensó. Su voz, aguda y segura, llenó la casa. «Lorena, hija, no puedo creer que sigas viviendo en esta situación, limpiando pisos ajenos, de una mujer que perdió todo». Me quedé quieta, escuchando desde el pasillo. Cada palabra era un golpe directo a la herida que apenas comenzaba a sanar. Caminé hacia el jardín y la vi, con su bolso de marca colgado del brazo y una mirada de desprecio que me atravesó como un cuchillo. «Buenas tardes»,
dije. Mi voz salió firme, pero mi corazón latía con furia. Ella me miró de arriba abajo, evaluándome como si aún tuviera poder sobre mí. ¿Y tú quién te crees para tratar así a mi hija? Me acerqué despacio, sosteniendo su mirada. Soy la dueña de esta casa, respondí. Y de la dignidad que ustedes no tienen. Su rostro cambió de color. Lorena intentó intervenir, pero levanté la mano. No, déjala hablar. Me interesa escuchar lo que piensan quienes confunden respeto con lástima. La tensión era tan espesa que se podía cortar. Julián observaba en silencio desde la puerta. La mujer me señaló con el dedo. Tú no eres más que una vieja amargada que vive de apariencias. Sonreí, sin perder la compostura. Puede ser. Pero prefiero vivir de apariencias que vivir a costa de otros. Dio un paso atrás, sorprendida por la calma en mi voz. No grité, no la insulté. Simplemente la dejé ahogarse en su propio veneno. Al final, se fue dando un portazo, arrastrando a Lorena consigo. Me quedé de pie, inmóvil, con el cuerpo temblando. No por miedo, sino por contención. Esa noche, Julián subió a mi habitación con los ojos bajos. Perdón, mamá. No debí dejar que hablara así. Lo abracé sin decir nada. No había necesidad de palabras. Él sabía lo que me había costado mantenerme entera frente a esa humillación. Cuando salió del cuarto, me quedé sola mirando por la ventana. Afuera, el jardín parecía en paz. Pero dentro de mí, algo se revolvía. No era rabia. Era un cansancio profundo, ese tipo de fatiga que te deja vacía incluso cuando ganas. Pasé las horas ordenando mi tocador. Acomodé mis joyas, limpié las botellas de perfume, doblé mis pañuelos de seda. Era mi forma de limpiar por dentro. En el espejo, mi reflejo se veía distinto, firme, sí, pero herido. Pensé en todas las veces que había permitido que me faltaran al respeto por miedo a perder cariño. Me di cuenta de que ese miedo ya no existía. Lo había cambiado por algo más valioso: orgullo. Y no el orgullo que separa, sino el que te mantiene de pie cuando todos quieren verte caer. A la mañana siguiente, Lorena volvió. No dijo nada. Entró a la casa con los ojos hinchados y comenzó a limpiar la cocina en silencio. La observé desde el marco de la puerta. Había perdido su brillo altivo, pero no su fuerza. Por un momento sentí compasión. No la odiaba. Tal vez solo necesitaba perder algo importante para entender lo que significa tenerlo. El respeto, igual que el amor, solo se valora cuando duele. Esa tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse, me senté en el jardín con una copa de vino. El cielo tenía un color dorado, el mismo que solía brillar en mis eventos de antaño. Cerré los ojos y respiré profundo. A veces la vida te humilla no para destruirte, sino para recordarte quién eres. Y en ese instante, entre el olor de las flores y el silencio de la tarde, supe que mi vergüenza ya no era una herida, era una medalla. Una mañana desperté con la necesidad de poner orden, no solo en la casa, sino en mí. Fui al pasillo principal, ese donde antes colgaban los retratos familiares y los reconocimientos de mi carrera. Estaban guardados en cajas desde hacía meses, ocultos como si me diera vergüenza recordar lo que fui. Las abrí despacio. El polvo se levantó en el aire como una nube de tiempo detenido. Una a una, saqué las fotografías. Mi graduación, la inauguración de mi primer salón, la noche que me nombraron empresaria del año. Cada marco era una versión de mí que merecía volver a mirar. Colgué los cuadros con paciencia, alineándolos en silencio. El sonido del martillo se mezclaba con el eco de los recuerdos. Era como si cada golpe despertara una parte dormida de mi historia. Me detuve frente a una foto en blanco y negro donde aparecía con Julián de niño, sosteniendo un trofeo casi más grande que él. Recordé su voz diciendo: «Algún día seré como tú, mamá». Cerré los ojos. Por un instante sentí el mismo orgullo que aquella tarde. Y también el mismo miedo, el de perderlo. El olor a pintura vieja llenó el pasillo, y sin querer sonreí. Era un olor que me recordaba a los comienzos, a las veces que remodelé mis salones para cada temporada. Toqué las paredes recién limpias y pensé en todo lo que habían visto: celebraciones, risas, lágrimas,
Silencios. Esa casa era testigo de mis batallas, pero también de mis victorias. No era un museo de lujos, era un espejo de resistencia. Y colgar esos cuadros era una forma de decir, sigo viva, aunque me hayan querido borrar. Julián pasó por detrás de mí y se detuvo. Lo escuché respirar hondo. No recordaba esta foto, murmuró, tocando la imagen donde los dos sonreíamos. Su voz tenía un temblor que me rompió por dentro. No le respondí, solo asentí. Él bajó la mirada y añadió, a veces me olvido de lo que hiciste por mí. Me quedé quieta, sintiendo como esa frase reparaba algo que llevaba meses roto. No era una disculpa completa, pero era un inicio. A veces el perdón llega sin palabras, en forma de memoria compartida. Lorena apareció unos minutos después. Se quedó mirando las fotos sin atreverse a comentar nada. Había en su rostro una mezcla de curiosidad y vergüenza. No sabía que habías ganado tantos premios, dijo finalmente. Su tono no sonaba arrogante, sonaba humano. Eras importante. La corregí con suavidad. Sigo siéndolo. No lo dije por soberbia, sino para recordarme a mí misma que mi valor no dependía del reconocimiento ajeno. Ella bajó la vista y siguió su camino, en silencio. Por la tarde me senté en el sofá del salón recién ordenado. El sol entraba por las ventanas grandes y se reflejaba en los marcos dorados, creando un resplandor cálido. Por primera vez en mucho tiempo, la casa olía a hogar, no a tensión. Preparé té y lo serví en mis tazas de porcelana inglesa. Me quedé observando el vapor subir, dibujando figuras efímeras en el aire. Cada una parecía contarme que el pasado ya no era una herida, sino una raíz. Y las raíces, por profundas que sean, no impiden florecer. Cuando Julián regresó esa noche, me encontró dormida en el sofá con la taza vacía entre las manos. Me cubrió con una manta sin decir nada. En su gesto había ternura, respeto y algo más. Culpa. Fingí seguir dormida, pero lo vi caminar hasta los cuadros y pasar los dedos por uno de ellos. Su sombra se proyectó sobre mi imagen de juventud, y por un segundo, creí ver al niño que alguna vez confió en mí. Sonreí en la oscuridad. Esa noche entendí que el verdadero poder no está en imponer miedo, sino en inspirar respeto. Que los recuerdos, cuando se colocan en su lugar correcto, se convierten en fuerza. Y que a veces, la pared que parecía sostener solo fotografías puede sostener también el alma entera de una mujer. Desperté con el olor a café flotando en el aire. Era un aroma familiar, pero esa mañana tenía un matiz distinto. Bajé las escaleras y encontré a Julián esperándome en la mesa del comedor. Había preparado desayuno, pan tostado, frutas y mi taza favorita de porcelana azul. «Buenos días, mamá», dijo con una voz suave que no escuchaba desde hacía años. Su sonrisa era tímida, como la de un niño que sabe que hizo algo mal y quiere enmendarlo. Me senté sin decir palabra. A veces el silencio pesa más que los reclamos. Comimos en calma. Él hablaba de su trabajo, de lo mucho que había aprendido últimamente, de lo difícil que era mantener un equipo cuando el respeto se perdía. Cada frase era un espejo, y él lo sabía. Cuando terminó, tomó aire y me miró directo a los ojos. «Mamá, perdón por cómo te hablé aquel día. No sé qué me pasó». Bajé la vista hacia mi taza. El vapor del café ascendía como si llevara consigo mis recuerdos. «No lo sé, Julián, pero lo dijiste. Y las palabras no se borran». No lo dije para herirlo, sino para que entendiera que el perdón no se pide, se demuestra. Durante los días siguientes, sus gestos cambiaron. Me ayudaba con los arreglos del jardín, limpiaba los cristales sin que se lo pidiera, me preguntaba por mis eventos. Lo hacía con una delicadeza que antes no conocía. Pero en su amabilidad había algo que me inquietaba: culpa. Y la culpa no siempre es sincera, a veces solo busca alivio. Yo lo observaba con cautela, sin dejarme llevar por la ternura. Las heridas todavía estaban frescas, y el amor, cuando se hiere, se vuelve prudente. Una tarde, mientras revisaba presupuestos en el estudio, Lorena entró. Llevaba el cabello recogido y una blusa sencilla. No traía maquillaje ni su perfume caro. «María Eugenia», dijo, evitando mirarme, «solo quería agradecerte por no habernos echado». Su voz temblaba.
Sé que me pasé. No fui justa contigo. Cerré mi libreta y la miré con calma. Las disculpas no bastan, Lorena. Lo que cuenta son los actos. Ella asintió con lágrimas en los ojos. Lo sé. Su sinceridad me desconcertó. Por un momento, sentí compasión. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Lorena se levantaba temprano, preparaba café, ordenaba la casa sin quejas. A veces la encontraba en el jardín, regando las flores con la misma atención con la que antes revisaba sus joyas. Julián volvía antes del trabajo, me preguntaba si necesitaba algo. La casa, que meses atrás parecía un campo de batalla, ahora respiraba serenidad. Pero yo sabía que la calma, cuando llega demasiado rápido, puede ser solo un disfraz del miedo. Una noche, mientras cenábamos juntos, Julián levantó su copa y brindó por mi nuevo éxito. Estoy orgulloso de ti, mamá. Eres más fuerte que todos nosotros. Lorena lo miró y sonrió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Sentí un nudo en la garganta. No respondí. Solo observé cómo el vino brillaba a la luz de las velas. Pensé en todo lo que había perdido para recuperar ese momento. Mi empresa, mi respeto, mi paz. Y me pregunté si valía la pena. Tal vez el amor duele justo porque enseña. Después de la cena, subí a mi habitación y encendí la lámpara del tocador. Saqué mi libreta y escribí: no quiero venganza, quiero equilibrio. Me quedé mirando la frase. Era sencilla, pero contenía todo lo que sentía. Tal vez perdonar no sea olvidar, sino aprender a mirar al otro sin rabia. Y tal vez, solo tal vez, era tiempo de soltar el peso que llevaba encima. Cerré la libreta y respiré hondo. Antes de dormir, me asomé al pasillo. Desde la puerta de su cuarto, vi a Julián y Lorena dormidos, abrazados. Por primera vez, no sentí enojo ni tristeza. Solo una melancolía tranquila, como la de quien ha sobrevivido a una tormenta. Regresé a mi cama y apagué la luz. En el silencio, me di cuenta de algo. Las disculpas alivian, pero el respeto sana. ¿Y tú? Si alguien te pide perdón después de haberte humillado, ¿le creerías o esperarías a ver sus actos antes de abrirle el corazón? Creí que lo peor ya había pasado. Que la paz que se respiraba en la casa era verdadera. Pero la tranquilidad, lo aprendí tarde, a veces es solo el preludio del caos. Todo comenzó una mañana, cuando recibí un correo inesperado de uno de mis proveedores. Decía que la transferencia del anticipo para el evento de la señora Gálvez había sido cancelada. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Revisé mi cuenta bancaria. El dinero había desaparecido. No era un error del banco. Alguien había accedido a mis datos y hecho una transferencia no autorizada. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía respirar. Bajé corriendo al estudio y revisé los documentos. Todo estaba en orden, salvo por un detalle, una contraseña modificada. Sabía lo que significaba. No eran hackers, no era un fallo del sistema. Era alguien que vivía bajo mi techo. Cerré los ojos. El silencio de la casa me pareció ensordecedor. Escuchaba el sonido lejano del reloj, marcando el tiempo entre mi incredulidad y mi furia. La traición no duele por el dinero perdido, sino por el rostro que tiene. Esperé a que Julián regresara del trabajo. Le mostré los correos sin decir una palabra. Al leerlos, su cara cambió. Mamá, juro que no fui yo. Su voz temblaba, pero lo creí. Julián no mentía cuando tenía miedo. ¿Y quién más tiene acceso a tus cuentas?, preguntó. La respuesta fue automática. Lorena. Sentí un vacío en el pecho. Todo el esfuerzo por perdonar, por reconstruir, se desmoronaba como un castillo de arena bajo la marea. Subí a su habitación sin tocar la puerta. Ella estaba sentada frente al espejo, cepillándose el cabello. Al verme, sonrió, pero su sonrisa se borró en cuanto notó mi expresión. ¿Qué hiciste, Lorena?, pregunté con voz baja. Ella frunció el ceño. No entiendo de qué hablas. Le mostré la impresión del correo. No me mientas. Cambiaste la contraseña y moviste el dinero. Se levantó de golpe. No es cierto. Yo solo. Su voz se quebró.
Solo que, Lorena, querías comprobar que todavía podías dañarme. Su silencio fue mi confirmación. Caminé hacia ella despacio. ¿Por qué?, pregunté sin gritar. ¿Qué ganas con esto? Bajó la mirada. Quería irme. Conseguir un lugar. No soportaba seguir aquí limpiando. Me quedé quieta, procesando sus palabras. Entonces robaste lo poco que me quedaba de confianza. Ella intentó acercarse, pero levanté la mano. No digas más. Me dolía más su miedo que su acto. Porque detrás de ese robo no había maldad, había frustración. Y eso era aún más triste. Esa noche, mientras todos dormían, me quedé sentada en el comedor, con los documentos sobre la mesa. La casa estaba en penumbra, iluminada solo por la luz del jardín. Pensé en lo frágil que era todo lo que había construido. En cómo el dinero, ese símbolo de poder, podía desaparecer en segundos. Pero también pensé que, a diferencia de antes, esta vez no iba a derrumbarme. Aprendí a no depender del perdón ajeno ni de la culpa ajena. A veces, perder otra vez es solo parte del proceso de ganar distinto. A la mañana siguiente, llamé al banco, bloqueé las cuentas y cancelé las tarjetas. No lloré. No temblé. Fui práctica, directa, como la mujer que alguna vez firmó contratos millonarios. Luego bajé al jardín y encontré a Julián esperándome. Ya lo sé todo, dijo. Déjame encargarme. Negué con la cabeza. No, hijo. Esto también es parte de mi aprendizaje. Vi en sus ojos una mezcla de orgullo y tristeza. Mamá, no sé cómo sigues en pie. Sonreí con suavidad. Porque ya toqué fondo, Julián. Y desde ahí, solo queda subir. Cuando me quedé sola, respiré hondo. Miré alrededor de la casa, cada rincón que había limpiado con paciencia, cada foto que había vuelto a colgar. Me di cuenta de que el respeto que busqué afuera tenía que empezar dentro de mí. Tal vez el dinero volvería, tal vez no. Pero algo era seguro, jamás volvería a permitir que nadie me hiciera sentir pequeña. Y con esa certeza, cerré los ojos. No con resignación, sino con fuerza. La traición, al final, era solo otra lección envuelta en perfume caro. El amanecer trajo un silencio distinto, uno que no asustaba, sino que anunciaba decisiones. Bajé a la cocina y encontré a Lorena preparando café, con el rostro pálido, el cabello desordenado y los ojos hinchados. No me miró, pero su respiración nerviosa llenó la habitación. Me serví una taza sin decir nada. El olor del café recién hecho me recordó los días en que el poder era parte natural de mi rutina. Ahora, el poder se sentía diferente, no era dominio, era control sobre mis límites. La observé, y por primera vez no sentí rabia. Sentí distancia. Julián bajó unos minutos después, aún con el cansancio en la cara. Se acercó a mí y susurró, «Mamá, hablemos con calma». Asentí. Sí, pero no hay mucho que decir. Me senté frente a ellos y tomé aire. Ayer bloqueé mis cuentas y recuperé lo que pude. Pero no pienso denunciar a nadie. No necesito jueces para esto. Julián me miró con los ojos humedecidos. ¿Qué vas a hacer entonces? Respondí con una serenidad que no conocía. Voy a recuperar mi casa. Completamente. Lorena levantó la vista, confundida. ¿Qué quieres decir con eso? Me incliné hacia ella. Que te vayas. Hoy mismo. Su rostro cambió de color. Me estás echando. Su voz tembló. No te estoy echando, Lorena. Te estoy liberando. Ya no te debo lecciones ni oportunidades. Hubo un silencio tan pesado que pude escuchar el tic-tac del reloj de pared. Julián intentó intervenir. Mamá, por favor, ella no tiene a dónde ir. Lo miré despacio. No es mi problema, hijo. La casa tiene una sola dueña. Y no es ella. La frase cayó como un trueno. Lorena bajó la cabeza, incapaz de responder. Se levantó despacio, caminó hacia las escaleras y subió sin mirarme. En el aire quedó el sonido de sus pasos, seco, final. Julián se quedó sentado, con las manos entrelazadas, sin saber qué hacer.
No quería que esto terminara así, murmuró. Yo tampoco, pero las decisiones llegan cuando el respeto se agota. Mi voz era firme, pero por dentro, una parte de mí se quebraba. A veces el amor también exige perder. Cuando Lorena bajó con sus maletas, la luz del mediodía se filtraba por las ventanas grandes. No lloró. Solo me miró y dijo en voz baja: me equivoqué contigo. Asentí, sin rencor. Lo sé. Caminó hasta la puerta, se detuvo un instante y añadió: algún día vas a entender que no todos sabemos perder con elegancia. Cerró la puerta suavemente. El ruido del cerrojo fue tan liberador como triste. Había recuperado la paz, pero la soledad volvía a sentarse a mi mesa. Julián se acercó y se arrodilló frente a mí. Mamá, no sé cómo reparar lo que hicimos. Le toqué el rostro con ternura. No tienes que repararlo todo, hijo. Solo no vuelvas a olvidar quién soy. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Te prometo que nunca más. Lo abracé. Por primera vez en meses. No lloré. Había pasado del dolor a la calma, del caos a la claridad. No era un triunfo, era un cierre. Los cierres también son formas de empezar. El resto del día lo pasé ordenando los espacios que antes me parecían ajenos. Abrí las ventanas, cambié las flores, guardé los platos usados. Todo parecía más ligero. El sol caía sobre los muebles, y en ese resplandor se reflejaba una verdad sencilla: la casa no necesitaba más lujo, solo respeto. Al caer la tarde, preparé té y me senté junto a la ventana. No sentí victoria, sentí equilibrio. Y eso, después de tanto, valía más que cualquier fortuna. Cuando la noche cubrió la ciudad, subí al estudio. En el muro, los cuadros parecían más vivos. Me quedé observando la foto donde Julián y yo sonreíamos. Pasé los dedos sobre el vidrio frío y susurré: al final, la casa vuelve a su dueña. No era una frase de orgullo, era una oración. No por los muros, sino por mí. Porque esa casa, más que un lugar, era el reflejo de mi alma, limpia, firme y, por fin, en paz. 2 días después de la partida de Lorena, la casa parecía más grande, pero también más vacía. El silencio se instaló entre los pasillos como un huésped permanente. Julián evitaba mirarme a los ojos, como si escondiera algo que no sabía cómo decir. Yo fingía no notarlo, aunque mi intuición me gritaba lo contrario. Una noche, mientras ordenaba documentos en el estudio, encontré un sobrecerrado sobre mi escritorio. No tenía remitente, solo mi nombre escrito con una caligrafía que conocía demasiado bien. Lo abrí con cuidado, presintiendo que ese papel no traía alivio. Dentro había una carta escrita por Lorena. Sus palabras eran firmes, sin rencor, pero con una frialdad que me heló la piel. No fui yo quien te traicionó primero, María Eugenia. Tu hijo me prometió esta casa mucho antes de que tú perdieras tu empresa. Dijo que sería nuestra, que te convencería de mudarte con nosotros para luego quedártela. Sentí que el aire se me iba del cuerpo. Leí y releí la frase, buscando una mentira entre líneas. No la encontré. Mis manos temblaban, y el papel, ligero como era, pesaba como una piedra. Salí del estudio y llamé a Julián. Su rostro, al verme con la carta en la mano, lo dijo todo. ¿Es cierto?, pregunté. Él no respondió. El silencio fue una confesión más cruel que cualquier palabra. Fuiste tú quien planeó traerla aquí, prometiste mi casa como si fuera tuya. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mamá, yo no pensé que llegaría tan lejos. Quería ayudarte, pensé que así podríamos compartir los gastos, que ella te haría compañía. Negué despacio. No me mientas más, Julián. Esto no fue ayuda. Fue manipulación. Se acercó a mí, intentando tocarme la mano, pero me aparté. ¿Sabes qué es lo peor?, murmuré, que yo te creí siempre incapaz de lastimarme. Él bajó la cabeza. Fui un cobarde, mamá. No soporté verte perderlo todo y no supe cómo actuar. Me reí sin fuerza. Entonces preferiste quitarme lo poco que me quedaba de orgullo. Las lágrimas comenzaron a caer, lentas, inevitables. No eran de rabia, eran de decepción.
Hay traiciones que no gritan, solo duelen en silencio, como un eco que no se apaga. Me senté en el sofá y lo miré con calma. ¿Sabes qué duele más, Julián? No que me mintieras, sino que no tuvieras fe en mí. Siempre creí que eras mi mayor logro, y hoy entiendo que también eres mi mayor lección. Él se arrodilló a mis pies, sollozando. No me odies, por favor. Le acaricié el cabello, igual que cuando era niño. No te odio, hijo. Pero a partir de hoy, cada uno tendrá que limpiar lo que ensució, y yo no hablo de pisos. Su llanto llenó la habitación. Yo me quedé quieta, vacía, pero firme. Esa noche no dormí. Caminé por la casa en penumbra, tocando las paredes como si necesitara asegurarme de que seguían ahí. Cada rincón tenía una historia, y ahora también una herida. Me detuve frente al espejo del pasillo y me vi reflejada, una mujer cansada, sí, pero invencible. Entendí que los hijos también pueden romperte, pero que solo una madre sabe recomponerse sin perder la ternura. El perdón, pensé, no siempre se da por amor. A veces se da por necesidad de seguir respirando. A la mañana siguiente, Julián preparó café. No hablamos. El sonido de las cucharas chocando contra las tazas bastaba para llenar el silencio. Dejó una nota sobre la mesa: voy a quedarme y hacer las cosas bien. La leí sin emoción. No era promesa ni disculpa, era un intento. Y eso, por pequeño que fuera, valía algo. Me serví una taza y subí al estudio. La carta de Lorena seguía ahí, doblada, inofensiva. La guardé en un cajón y cerré con llave. No porque quisiera olvidarla, sino porque ya no quería que dictara mis días. Esa tarde abrí las ventanas y dejé que el viento recorriera la casa. El aire olía a tierra y a comienzo. Pensé en todo lo que había perdido: dinero, confianza, ilusiones. Pero también en lo que había ganado: verdad. Y aunque la verdad a veces arde como fuego, también ilumina. Miré hacia el jardín y murmuré: las máscaras ya cayeron, y lo que queda, soy yo. No lo dije con tristeza, sino con alivio. Porque por primera vez, después de tanto tiempo, me pertenecía entera. Pasó un año exacto desde aquella tarde en que todo se derrumbó. Un año de reconstrucción, de silencios, de heridas que aprendieron a cerrarse sin ruido. Esa mañana desperté temprano, con el corazón sereno y una idea clara: era tiempo de cerrar el ciclo. Encendí las luces del comedor y miré la mesa vacía. La madera relucía como si esperara una celebración. Mandé a preparar un banquete discreto, elegante, con el mismo cuidado con el que solía organizar mis eventos. No quería lujo, quería significado. El aroma del pan recién horneado llenó la casa. Sobre el mantel beige coloqué copas de cristal, platos blancos y flores frescas. Cada detalle era una declaración de intenciones. Mientras acomodaba los cubiertos, recordé los días en que esa mesa era escenario de discusiones, lágrimas y humillaciones. Hoy, en cambio, sería testigo de algo distinto: mi renacimiento. Afuera, el cielo se teñía de naranja, y por un instante, todo pareció en calma. La vida, pensé, también se sirve en platos limpios. Julián llegó primero. Llevaba camisa blanca y un ramo de lirios en las manos. «Para ti, mamá», dijo. Lo abracé sin decir nada. Era la primera vez que lo veía tranquilo, sin el peso del arrepentimiento en el rostro. Minutos después llegó Lorena. Su presencia me sorprendió, pero su mirada humilde me impidió rechazarla. «Julián me pidió que viniera», murmuró. «No quiero más guerra». Asentí. «Entonces siéntate, que la paz también se sirve caliente». Ella sonrió débilmente y obedeció. Nos sentamos los tres en silencio. Las velas parpadeaban sobre la mesa, reflejando luces doradas en las copas. El vino tenía un color profundo, casi simbólico. Serví la comida con calma, como si cada plato fuera una ofrenda a lo que sobrevivimos. Nadie mencionó el pasado. Ni el dinero perdido, ni la traición, ni las lágrimas. Solo el sonido de los cubiertos nos acompañaba, suave, acompasado. Era extraño, pero reconfortante. A veces, el silencio sabe más a perdón que las palabras. Cuando levanté mi copa, los dos me imitaron.
Brindemos, dije. Por la dignidad que nunca se pierde, aunque la vida te la arrebate por un tiempo. Julián me miró con orgullo. Lorena, con respeto. Gracias, mamá, susurró él. Por no rendirte, ni siquiera cuando nosotros lo hicimos. Bebí un sorbo y sonreí. No fue fuerza, hijo. Fue necesidad. Cuando una mujer lo pierde todo, aprende a sostenerse con lo que le queda, su nombre. En sus ojos vi comprensión, por fin. Después de cenar, me levanté y tomé un sobre que había dejado sobre el aparador. Esto es para ustedes, dije. Era un contrato de trabajo, firmado a su nombre. Durante el próximo año, colaborarán conmigo en la empresa. No como familia, sino como equipo. Julián abrió el sobre y lo leyó en silencio. ¿De verdad quieres eso? Asentí. Sí. Porque los lazos que se rompen solo pueden repararse con esfuerzo, no con disculpas. En ese momento, entendí que mi venganza nunca fue castigo, fue enseñanza. Lorena se acercó y me abrazó. Su perfume era distinto, menos intenso, más humano. Gracias por dejarme quedarme cuando no merecía ni tu mirada. No lo hice por ti, respondí con suavidad. Lo hice por mí. Para no convertirme en lo mismo que ustedes fueron conmigo. Ella lloró en silencio, y por primera vez, su llanto no me dolió. Era sincero, limpio, como un cierre necesario. Esa noche, cuando la casa quedó en calma, caminé hasta el balcón. La ciudad brillaba a lo lejos, y el viento me trajo el olor de las flores del jardín. Cerré los ojos y respiré hondo. Por dentro, no quedaba rabia, solo gratitud. Miré hacia el cielo y susurré, perdonar no me hizo débil. Me hizo libre. Y por primera vez, sentí que el pasado quedaba atrás, del otro lado de la puerta, donde ya no podía alcanzarme. La mañana después de la cena amaneció clara, con un cielo tan limpio que parecía nuevo. Caminé por la casa descalza, escuchando el crujido suave del piso de madera. Cada rincón tenía un aire distinto, como si la paz hubiera decidido quedarse. En el comedor aún quedaban restos del vino y pétalos de las flores marchitas. No los recogí. Quise dejarlos ahí, como testigos del cierre de un ciclo. Por primera vez en mucho tiempo, la casa no me pesaba. Me pertenecía por completo. Encendí la radio y sonó una vieja canción que solía escuchar cuando mi empresa estaba en su mejor momento. El sonido llenó el aire de nostalgia, pero no de tristeza. Preparé café y lo serví en mi taza de porcelana azul, la misma que había sobrevivido a tantas caídas. Me senté frente a la ventana grande del salón y observé el jardín. Las orquídeas que Julián había plantado comenzaban a florecer. Me di cuenta de que la vida siempre busca una forma de renacer, incluso cuando el terreno ha sido herido. Más tarde subí al estudio. Abrí las cortinas y la luz bañó los cuadros colgados en la pared. Mi historia estaba ahí. Fotos, diplomas, trofeos. Pero esta vez los vi distintos. Ya no eran símbolos de poder, sino de resistencia. En el centro del escritorio había una libreta abierta. En la primera página se leía, nuevos proyectos, nuevas etapas. Sonreí. No tenía miedo de empezar otra vez. El dinero se recupera, el respeto se conquista, pero la dignidad, esa nunca debe perderse. Julián llegó a media mañana. Entró sin hacer ruido, con una serenidad nueva. «Mamá, hoy comienzan las capacitaciones del equipo», dijo con una sonrisa tímida. Lo abracé. «Me alegra verte así. Aprendí mucho de ti, incluso lo que dolió». Lo miré con ternura. «El dolor también educa, hijo. Solo hay que saber leerlo». Nos quedamos en silencio unos segundos, compartiendo una calma que ya no era frágil, sino firme, madura, real. Después del almuerzo, Lorena se despidió antes de ir a su primer día de trabajo en la empresa. Llevaba una blusa sencilla y una carpeta en la mano. «Gracias por darme otra oportunidad». Asentí. Las oportunidades no se dan, se crean. Aprovéchala. Su sonrisa fue honesta. La vi salir por la puerta sin rabia ni resentimiento. Era un adiós diferente, sin drama, sin rencor.
A veces la venganza se disfraza de justicia, pero lo que yo sentía ahora era algo más puro, libertad. Al caer la tarde, me senté en el jardín con una copa de vino. El viento movía las hojas de los árboles y el cielo se teñía de tonos dorados. Recordé cada etapa, la humillación, la caída, la rabia, la reconstrucción. Todo tenía sentido. Nada había sido en vano. Sonreí al pensar en la frase que solía repetirme cuando todo dolía: una mujer que ya perdió todo no teme a nada. Y sí, era cierto. Porque cuando tocas fondo, descubres que el suelo también puede ser un punto de partida. Subí al balcón y miré la ciudad iluminada. Desde ahí podía ver las luces reflejándose en las ventanas de los edificios, como si cada una contara una historia parecida a la mía. No todas las batallas dejan cicatrices visibles. Algunas se ganan con el alma. Cerré los ojos y agradecí, no por lo recuperado, sino por lo aprendido. El respeto que me quitaron lo reconstruí con paciencia, ladrillo por ladrillo, hasta convertirme en algo que no depende de nadie, una mujer completa. Al volver al interior, apagué las luces y respiré hondo. El eco de mis pasos resonó suave, como un aplauso íntimo. Me detuve en el umbral del pasillo y dije en voz baja: esta casa tiene una dueña. Y no hablo de paredes. Sonreí con serenidad, sintiendo que la historia, por fin, había llegado a su punto justo. No un final, sino un principio limpio. Porque las mujeres como yo no terminamos, nos reinventamos. ¿Tendrías el coraje de volver a levantarte cuando todos creyeron que ya habías caído para siempre? Porque eso fue lo que hizo María Eugenia, convirtió la humillación en fuerza, el silencio en voz y la soledad en casa propia. Y si tú, que estás leyendo esto, alguna vez te sentiste usada, ignorada o invisible dentro de tu propio hogar, quiero que escuches bien esto. Tú no perdiste tu valor, solo te rodeaste de personas que no supieron verlo. No eres un estorbo, ni una carga. Eres raíz, cimiento y refugio. Tu historia sostiene las de muchos, aunque a veces no lo reconozcan. Has pasado años cuidando, sirviendo, dando más de lo que tenías, callando tus propias lágrimas para no preocupar a nadie. Y sí, puede que el respeto que merecías no siempre te haya llegado a tiempo, pero el amor que diste sigue existiendo, latiendo los corazones que tocaste, aunque no te lo digan. Hoy quiero recordarte algo que María Eugenia también aprendió: la dignidad no se pierde, se recupera. Y cuando te atreves a mirarte al espejo con ternura, a reconocerte sin culpa, la vida empieza de nuevo, sin importar la edad ni las heridas. Porque tú también puedes reescribir tu historia. Y cuando aprendes a sentarte en tu propia mesa con la cabeza en alto, el mundo vuelve a girar a tu favor. A veces no necesitas que te pidan perdón. Solo necesitas perdonarte a ti por haberlo soportado tanto. Así que si esta historia tocó algo dentro de ti, no apagues esa emoción. Compártela, abrázala y recuérdalo siempre. Todavía hay mucha vida por vivir, y tu dignidad, esa que nadie pudo robarte, sigue siendo tu mayor tesoro. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal para seguir acompañándonos en más relatos como este, porque la vida siempre premia a quienes se levantan con el corazón en calma. ¿Crees que esta historia fue fuerte? Entonces no te imaginas lo que pasó cuando una madre escuchó a su propio hijo gritarle: «No toques la mesa, es para mi esposa». Ella no discutió, no lloró, pero lo que hizo después cambió el rumbo de toda su familia. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Mi hijo me gritó: «No toques la mesa, es para mi esposa». Porque su final es una de esas lecciones de vida que se quedan grabadas para siempre. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.